El viento helado de las sierras, cargado con el aroma de peperina y tierra húmeda, se colaba por las murallas del regimiento. Alejandro Vargas, de pie junto a la ventana, observaba la explanada desierta y sentía el frío no solo en la piel, sino en los huesos, un eco de inviernos pasados en cuarteles como este. Hacía décadas que había cambiado el uniforme por el retiro, pero el olor a disciplina y sudor seco que impregnaba el aire siempre lo arrastraba de vuelta. En sus tiempos, desde una tarima como la que ahora veía vacía, había pasado revista a cientos de soldados con una mirada que no admitía réplicas. Las 2 estrellas de general de división que brillaban en su solapa se habían guardado en una caja de terciopelo, pero su porte erguido y su mandíbula firme seguían intactos. Sin embargo, hoy no estaba aquí como el general Vargas, la leyenda del Estado Mayor. Estaba como un abuelo, esperando a su único nieto, Mateo, su sangre, el futuro de su apellido. La sala de visitas era un purgatorio de olores encontrados, el guiso de lentejas del mediodía, el cuero húmedo de los borceguíes y el desinfectante barato. Las paredes, pintadas de un amarillo triste, estaban adornadas con cuadros de reglamentos militares cuyas letras se habían desvanecido por el sol y el tiempo. Las sillas de plástico, gélidas, parecían absorber el calor de cualquier cuerpo que osara sentarse. Alejandro no podía quedarse quieto. Caminaba de un lado a otro, la suela de sus zapatos de cuero marcando un ritmo ansioso sobre las baldosas gastadas. La garganta se le secaba, pero no bebía agua. Cada segundo se estiraba, más lento y tenso que cualquier espera en el campo de batalla. La puerta metálica chirrió al abrirse, y un suboficial de guardia, un cabo primero con cara de niño, saludó con una rigidez casi cómica. Detrás de él, encogido, apareció un soldado raso. Era Mateo. Llevaba la boina verde calada tan bajo que le devoraba la frente, y sus hombros caídos se hundían bajo el peso del uniforme, como si cargara con una derrota invisible. La frente de Alejandro, surcada de arrugas como un mapa antiguo, se contrajo. «Levanta la cabeza, pibe», ordenó, su voz grave y resonante, un vestigio de su antiguo mando. El soldado no se movió, permaneció en una postura de sumisión casi dolorosa. Alejandro dio un paso adelante y con un gesto firme pero suave, le levantó el ala de la boina. La luz amarillenta de un tubo fluorescente que parpadeaba en el techo reveló la verdad. Un hematoma de un azul violáceo se extendía por el pómulo de Mateo, hinchado y brutal. El rabillo del ojo estaba inyectado en sangre y de su labio partido manaba un débil olor a antiséptico. «Fue durante el entrenamiento, abuelo. Cometí un error, nada más». La voz de Mateo era un susurro frágil, como papel de lija. Intentó esbozar una sonrisa, un gesto que solo acentuó la herida y el miedo que no podía ocultar en sus ojos. La mirada de Alejandro, entrenada durante 40 años para evaluar daños, recorrió la herida. No era el golpe de un puño. Era una marca ovalada, precisa. El resultado de una patada con la punta de un borcego. Un relámpago de recuerdos le atravesó la mente, las enfermerías de campaña, las excusas de los soldados, las verdades que se escondían detrás de las lesiones accidentales. En un campo de instrucción, nunca se producían marcas como esa. Nunca. Sin desviar la vista del rostro de su nieto, Alejandro sacó su teléfono móvil. Marcó el segundo número de la marcación rápida. Julián Herrera. Antes de que sonara el segundo tono, una voz enérgica respondió al otro lado. «Mi general, ¿a qué debo el honor?» Julián venía a la sala de visitas. «Ahora mismo. Hay algo que tenés que ver con tus propios ojos». Su voz era baja, pero cargada con la autoridad inconfundible de quien ha comandado ejércitos. Colgó y tomó la muñeca de su nieto. Sintió los huesos fríos y delgados bajo su palma. «Basta de mentiras, Mateo. Esto no fue culpa tuya». Los párpados de Mateo temblaron, pero sus labios permanecieron sellados. En ese silencio obstinado, Alejandro reconoció la terrible lección que él mismo había inculcado a sus hombres hacía tantos años: el soldado soporta en silencio. Y comprendió, con una punzada de hielo en las venas,
Cuán cruel era esa enseñanza cuando se aplicaba a su propia sangre. Afuera, el silencio del regimiento se rompió. Se oyeron corridas, botas militares golpeando el asfalto. Un Ford Ranger negro, el vehículo oficial del comando, frenó bruscamente frente al edificio, levantando una nube de polvo. Julián Herrera, general de división y comandante de la unidad, bajó casi de un salto. Su pelo cano estaba impecablemente peinado, pero sus ojos delataban una urgencia que no correspondía con su calma habitual. Detrás de él, sus edecanes formaron una línea perfecta. La premonición de un desastre inminente flotaba en el aire. La sala de visitas quedó sumida en un silencio sepulcral. Julián se acercó a Alejandro y ejecutó un saludo marcial impecable. «Recibí su mensaje, mi general. Estoy a su disposición». Como única respuesta, Alejandro le quitó la boina a su nieto y expuso el rostro maltratado a la luz. Los labios de Julián se apretaron en una línea fina y dura. Se dio la vuelta y ladró órdenes a sus subalternos, su voz como un martillo rompiendo el hielo. A partir de este momento, todo el personal del batallón queda acuartelado. Nadie entra ni sale. Que el jefe de la policía militar y el auditor se presenten en mi despacho de inmediato. Quiero un informe de situación en 15 minutos. Alejandro rodeó los hombros de Mateo con un brazo protector y asintió levemente hacia el comandante. Las miradas de los dos generales se cruzaron, un intercambio silencioso que pareció hacer temblar la luz del fluorescente. Desde el exterior, llegó el rugido de un vehículo blindado al arrancar, como si toda la base, esa bestia dormida, comenzara a desperezarse para la guerra. Una guerra para romper las cadenas del miedo forjadas por un solo hombre, un cabo primero llamado Ricardo Gómez. El olor del pabellón era una mezcla rancia de encierro y naftalina. El frío de la noche cordobesa se filtraba por las rendijas de las ventanas y depositaba una capa de escarcha invisible sobre los uniformes húmedos. Para Mateo Cruz, sin embargo, el frío más penetrante no era el del aire, sino el escalofrío que le recorría la espalda cada vez que oía el nombre de Ricardo Gómez. La primera noche después de completar el periodo de instrucción básica, antes de que sonara el toque de silencio, el cabo primero Gómez pateó los pies de las camas de los nuevos reclutas. Sus borcegos resonaban contra el suelo de granito con una cadencia deliberadamente intimidante. Las 3 franjas de su rango, cosidas con hilo brillante en la manga de su uniforme, relucían bajo la luz mortecina. Su mirada era la de un perro de caza observando a su presa recién capturada. Los nuevos, boina puesta y formen afuera. Ya. Apenas se cerró la puerta del pabellón, una ráfaga de aire gélido los golpeó. A lo lejos, un galpón de entrenamiento se recortaba contra el cielo nocturno como una mole oscura. La única farola que debía iluminar el área parpadeaba y se apagó, como si fuera una orden. Solo el suelo de tierra compacta brillaba débilmente bajo la luz de la luna. La puerta del galpón era estrecha y oscura. Gómez la cerró con un pesado cerrojo y empujó a los reclutas contra una pared. Apoyó su corpulento cuerpo contra un pilar de metal y encendió una linterna, bañando sus rostros con una luz roja y agresiva. Ustedes no entienden nada. Son unos civiles con ropa prestada. Y un soldado que no obedece es un inútil. Acá van a aprender a obedecer, a las buenas o a las malas. Arrastraba las botas al caminar, un sonido metálico que erizaba la piel. Alguien detrás de Mateo contuvo la respiración. Fue entonces cuando Mateo comprendió algo aterrador, se podía sentir dolor incluso antes de ser golpeado. Gómez se acercó al soldado más bajo del grupo. Le dio unas palmaditas en el hombro y luego le quitó el casco de la mano. ¿Para qué usás esto, Si tenés la cabeza hueca. Con un movimiento seco y brutal, golpeó al chico en la sien con el borde del casco. El eco metálico y sordo retumbó en el galpón cerrado. Todos se estremecieron, pero nadie gritó. Congelado por el pánico, Mateo se obligó a contar los tornillos oxidados esparcidos por el suelo. Cada golpe del casco hacía crujir los huesos de la víctima, y un dolor sordo, un dolor sin nombre, trepaba por sus propias rodillas hasta reflejarse en la sonrisa torcida de Gómez.
Desde esa noche, el galpón se convirtió en su infierno personal. A las 11 en punto, el olor a sudor, polvo y miedo llenaba el aire viciado. Gómez traía un fusil de entrenamiento de madera y mientras los obligaba a arrodillarse, se los apoyaba con fuerza en las tibias. Esto no es un juguete, pibes. Es el orgullo de un soldado. Y a ustedes le falta orgullo. Cuando el dolor agudo le llegaba hasta el cerebro, Gómez ladeaba la cabeza y sonreía. Su dolor es mi tranquilidad. Así sé que están aprendiendo. Mateo siempre era el último. Gómez prefería golpearlo en el dorso de las manos y en los pómulos. Eran zonas que, bajo la luz del pabellón, no se notaban tanto, y que podían ocultarse fácilmente bajando la cabeza o calándose la boina. Cuando Gómez le levantaba la barbilla con la punta de la bota, Mateo solo podía encogerse, como una serpiente herida, y dejar escapar el aire en silbidos entrecortados. Una noche, justo antes de que la puerta se cerrara, vio un cable eléctrico amarillo colgando del techo. A partir de entonces, miraba hacia arriba y, en lugar de rezar, contaba los segmentos del cable. 7 segmentos. Si aguanto hasta el final, se acaba por hoy. El terror extremo reduce al ser humano a aferrarse a esperanzas minúsculas, a un simple cable suspendido en el vacío. Al amanecer, nadie hablaba de lo ocurrido en el galpón. Cuando el capitán de la compañía, durante la formación, preguntaba si había alguna queja, el nudo en la garganta de Mateo se apretaba hasta volverse piedra. La sola idea de las represalias de Gómez le oprimía los pulmones. La violencia del cabo era un proceso metódico, desmantelaba su autoestima pieza por pieza para luego reconstruirla a su antojo. Una vez, un recluta nuevo, entre sollozos, le pidió perdón repetidamente. Gómez, riendo, tomó una caja de cartón vacía y se la puso en la cabeza. Tu perdón no vale nada. Es tan hueco como esta caja. El borde del cartón le cortó la piel detrás de la oreja. Un hilo de sangre comenzó a correr por el cuello del chico. Al oler la sangre, Gómez repitió lentamente, saboreando cada palabra: acá adentro, la única ley soy yo. Cada noche, antes de acostarse, Mateo no se miraba al espejo. Miraba sus borcegos. La mezcla de tierra, sudor y finas costras de sangre seca era el único reflejo de su rostro, un rostro donde los moretones eran más elocuentes que la piel. Un día, durante un ejercicio de asalto, Gómez aflojó a propósito la correa del casco de Mateo. Al empezar a correr, el casco se le giró, bloqueándole la visión. Mateo tropezó y cayó sobre un rollo de alambre de púas, abriéndose una brecha en la barbilla. Mientras la sangre le empapaba la chaquetilla, Gómez se agachó a su lado y le susurró: ser boludo duele, ¿viste? Y con una crueldad infinita, frotó polvo de cemento en la herida abierta. La mezcla, al contacto con el sudor, le produjo un ardor insoportable. Un sargento que supervisaba el ejercicio vio la escena, pero pasó de largo sin decir nada. Al llegar la noche, el pabellón quedaba en silencio, pero en los oídos de Mateo resonaba la respiración sibilante y profunda de Gómez. Cada vez que la oía, caía en un sueño en blanco y negro, una pesadilla recurrente. Una niebla espesa, alguien lo empujaba hacia el galpón, la puerta se cerraba, la luz se apagaba y la punta de un borcego le atravesaba el pómulo, seguida de una explosión dentro de su cráneo. Se despertaba de golpe, asfixiado, con la mandíbula trabada por el terror. Pero sus labios siempre permanecían sellados por el silencio. Así pasó un mes. Los hematomas viejos no llegaban a desaparecer antes de que otros nuevos los cubrieran, creando capas de colores oscuros sobre su piel, como las estaciones de un año de sufrimiento. Cada noche, Mateo reconstruía los pedazos de su dignidad para enfrentar el día siguiente. Y a pesar de todo, en sus cartas, le escribía a su abuelo: el entrenamiento va muy bien. No te preocupes por mí. Creía que esa mentira le daría paz a Alejandro, aunque la mano le temblara tanto que las letras parecían nubes a la deriva. Los otros reclutas también cambiaban. En sus miradas, el miedo daba paso a una apatía profunda, a una resignación vacía. El terror,
cuando sobrepasa cierto umbral, anestesia los sentimientos. Y Gómez era un experto en encontrar ese umbral. Esa noche, como todas las noches, la puerta del galpón se cerró. Gómez se acercó a Mateo, agitando un casco en la mano. Sonreí, che. Si el recluta sonríe, la tropa está contenta. Mateo forzó una mueca. El hematoma de su pómulo tiró de la piel, y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ninguna llegó a caer. En la oscuridad del galpón, entre las sombras proyectadas, el sol del mañana ya había empezado a apagarse para él. Sin embargo, lo que no sabía era que, en una sala de visitas a pocos metros de allí, una llamada silenciosa estaba a punto de desatar un terremoto que sacudiría los cimientos de todo el ejército. Al regresar del galpón esa noche, Mateo se derrumbó en el borde de su catre, sin siquiera poder desvestirse. El agotamiento físico duplicaba el peso de su cuerpo, pero lo más pesado era la ansiedad que se le había instalado en la nuca. Se miró el dorso de la mano, hinchado, y luego se tocó con delicadeza el pómulo, que ardía como si tuviera brasas bajo la piel. Durante la noche, el morado se había vuelto casi negro. En el pabellón helado, la respiración de los demás soldados sonaba uniforme, regulada, un intento inútil de ocultar un miedo compartido. Un simple tosido bastaba para que todos se revolvieran en sus camas al unísono. Al día siguiente, la diana sonó con una estridencia inusual. Gómez irrumpió en el pabellón pateando la puerta. Obligó a los reclutas a apagar sus celulares y golpeó con los puños las ventanas empañadas por el vaho. El estruendo hizo que hasta la oscuridad del exterior pareciera retroceder. En lugar de ir al campo de deportes, les ordenó correr por la explanada congelada. Varios resbalaron y cayeron sobre la tierra dura como piedra. Gómez se limitó a reírse. Caído, cuerpo a tierra. Hacete amigo del suelo. Un soldado tiene que conocer el sabor de su tierra. Mateo, que tragó polvo al caer, sintió una punzada en los pulmones. Apenas podía respirar cuando vio que a un compañero se le había desatado un cordón del borcego. Gómez lo detuvo, y sin siquiera esperar a que se pusiera en posición, le dio un golpe seco con el codo en el plexo solar. El soldado se dobló, ahogándose, pero Gómez le gritó que mantuviera la vista al frente, impidiéndole siquiera mirar el suelo. Después del entrenamiento, los hizo formar en el pasillo y los sometió a una sesión de ejercicio personalizado, como él lo llamaba. Una mezcla caótica de flexiones, sentadillas y saltos, mientras los golpeaba en la espalda con una vara de instrucción. Lo peor, sin embargo, era la humillación disfrazada de disciplina. Les decía, en este regimiento hay 3 leyes. La primera, la palabra del cabo es ley. La segunda, si no te gusta la ley, el entrenamiento te hará cambiar de opinión. Y la tercera, si el entrenamiento es peor que los golpes, entonces recibí los golpes y cállate la boca. Sus ojos brillaban con un placer sádico, no con rigor militar. Un encargado de la oficina del capitán pasó por el pasillo, vio la escena, y simplemente desvió la mirada. Poniendo en vereda a los nuevos, murmuró antes de desaparecer. El corazón de Mateo latía con la fuerza de un martillo sobre un yunque. En la fila del comedor, al mediodía, Gómez se acercó a Mateo y le echó un puñado de sal en el guiso. «Come con sal, así te haces más duro», le susurró al oído. «Y escribíle cartas saladas a tu abuelo». Mateo miró de reojo a sus compañeros. Ninguno se atrevía a sostenerle la mirada. Todos estaban atrapados en el mismo limbo de culpa y terror. Al atardecer, una tensión extraña se apoderó de la base. A esa hora, normalmente, los soldados estarían ocupados con el mantenimiento del equipo, pero una orden de acuartelamiento general paralizó toda actividad. Los teléfonos sonaban sin parar en la oficina del coronel. Parece que viene el general de división de sorpresa. Con un equipo de auditores. Las voces de los suboficiales en el pasillo eran susurros cargados de preocupación. Pero a Gómez no le importaba. Hizo girar el llavero del polvorín y silbó una melodía desafinada. Una inspección. ¿Y qué? Mi viejo es coronel en el Estado Mayor en Buenos Aires.
A mí no me tocan. Su risa, áspera y metálica, resonó en el patio. Los reclutas bajaron la cabeza, sin atreverse a mirarse. En ese momento, sonó el intercomunicador del capitán. En la sala de reuniones del batallón, el coronel, el capitán y el sargento primero estaban de pie, rígidos. El coronel cerró su notebook con un golpe seco. Que venga el mismísimo comandante de la división, esto es grave. Revolvió una pila de papeles y espetó al capitán, ¿no había novedades para informar? El capitán, con las manos curtidas, señaló un informe atrasado. Lo del cabo Gómez se manejó como un asunto de disciplina interna, mi coronel. Los párpados del coronel temblaron. ¿Y qué significa exactamente disciplina interna? Su voz ya estaba teñida de un profundo arrepentimiento. Mientras la oscuridad se cernía sobre el pabellón, los rumores se extendían entre los soldados. Dicen que el coronel fue citado por el general. ¿Alguien se fue de boca? No sé, che. Parece que alguien hizo una llamada. Una sensación de cambio inminente flotaba en el aire, como el viento que precede a la tormenta. Pero el miedo era demasiado profundo para creer que algo pudiera cambiar. Mateo, en un rincón de su catre, miraba un sobre. ¿Debía escribir otra mentira a su abuelo? ¿O debía aferrarse a la verdad que pugnaba por salir a la superficie? Esa noche, como era de esperar, Gómez lo llamó. Sus sombras se alargaron en el umbral del galpón. Esta vez, en lugar de un casco, traía una cadena de hierro. La ató a los cordones de sus zapatillas. Hoy tenemos una experiencia especial. Hizo girar la cadena, sonriendo. Vamos a probar si se pueden defender de esto. El filo del aire helado le rozó la nuca a Mateo. Pero en ese preciso instante, la puerta del galpón se abrió de golpe. Una luz blanca y cegadora inundó el lugar, y varios miembros de la policía militar, completamente equipados, irrumpieron. Cabo primero Ricardo Gómez, queda detenido en flagrancia. Gómez se quedó paralizado un segundo, pero luego levantó los puños. ¿Quién los mandó? ¿Ustedes saben quién es mi viejo? Sus gritos se mezclaron con el sonido metálico de la cadena al caer al suelo. 2 policías lo inmovilizaron, y la cadena fue arrastrada sin fuerza. Los reclutas, petrificados, miraban las luces. Bajo ellas, por primera vez, el rostro de Gómez estaba contraído por el miedo. La policía militar comenzó a recolectar pruebas, el colchón manchado, la vara de madera, la cadena e incluso un casco con costras de sangre seca. Todo fue guardado en bolsas de evidencia. A medida que el terror que impregnaba el galpón se disipaba, un olor aséptico, el olor a goma de los borcegos de los oficiales, lo reemplazó. ¿Quiénes son los soldados heridos?, gritó un auditor militar. Mateo, por instinto, bajó la cabeza. Pero un soldado detrás de él, con voz temblorosa, dijo. El soldado Mateo Cruz recibió muchos golpes. Esa frase fue la chispa que encendió la pradera. Los testimonios, ahogados durante semanas, estallaron como una represa rota. A mí también me golpeó. Hace 2 días que no puedo comer. A mí me puso una bolsa de plástico en la cabeza hasta que no pude respirar. Alguien cayó de rodillas, sollozando. El auditor, con el walkie-talkie pegado a la oreja, informaba sin cesar. Se confirma abuso físico sobre múltiples reclutas. Se requiere evacuación médica de urgencia. Equipo de sanidad, desplácense al galpón de inmediato. La respuesta crepitante de la radio rasgó el silencio de la noche. Mientras se lo llevaban, Gómez escupió en el pasillo. Cuando salga de esta, están todos muertos. Pero nadie desvió la mirada. A través de la ventana, las luces azules de las sirenas pintaban las paredes del cuartel. Un anuncio por los altoparlantes, sobre una investigación de abuso, sonaba más fuerte que cualquier toque de Diana. De vuelta en el pabellón, los reclutas se miraban las heridas unos a otros, como si las vieran por primera vez.
Unos se tocaban los brazos, otros la frente, y finalmente, el llanto contenido brotó. Al principio, intentaron ahogarlo por costumbre, pero el torrente de alivio y dolor era imparable. Mateo también sintió que el hematoma bajo su pómulo ardía, pero una sensación aún más intensa, algo caliente y liberador, le revolvía el pecho. A esa misma hora, en el despacho del comandante de la división, sobre la mesa de reuniones, estaban las pruebas, la vara de madera, la cadena, el casco y fotos de los uniformes manchados de sangre. El general Julián Herrera, con los brazos cruzados, miraba la evidencia. Si esto es lo que encontramos a simple vista, lo que está oculto debe ser una montaña. En un rincón de la sala, Alejandro Vargas permanecía de pie en silencio. Su abrigo de lana negra reemplazaba el uniforme, pero de él seguía emanando el aura de sus 2 estrellas. El capitán y el teniente de la compañía entraron, y el peso del miedo parecía encorvar sus hombros. Julián cerró la carpeta de golpe. Voy a hacer una sola pregunta. ¿Quién de ustedes encubrió los informes? El silencio fue la única respuesta. Fue entonces cuando Alejandro dio un paso al frente. El sonido de sus tacones contra el suelo hizo que los 2 oficiales se estremecieran. El ejército se rige por el honor y la responsabilidad. Quien abandona el honor, también ha abandonado su responsabilidad. Su voz, afilada como un cuchillo, cortó el aire. Las rodillas del capitán flaquearon. Esa noche, una orden directa del comandante de la división resonó en toda la base. Todo el personal permanecerá en sus puestos hasta las 6. Todos los pabellones quedan sujetos a inspección permanente. No habrá excepciones para nadie que manche el uniforme. Los reclutas, incapaces de dormir, esperaron el amanecer sentados en el pasillo. Alguien tragó saliva y preguntó en un susurro. ¿Se terminó todo? Mateo lo pensó un momento. No, se dijo. Quizás, esto recién empieza. A través de sus párpados cansados, la primera luz del alba le pareció extrañamente pálida, pero era una luz que, lentamente, comenzaba a devorar las sombras creadas por Ricardo Gómez. Afuera, la corneta empezó a tocar la diana. El sonido se extendió por cada rincón de la base, despertando la vida que había permanecido agazapada en la oscuridad. Y en los oídos de Mateo, la vibración del viejo instrumento de bronce sonó diferente. Apretó los puños en silencio. El mañana estaba llegando. El viento que antes le cortaba la piel ahora le parecía el mismo a él y a sus compañeros que temblaban a su lado. Pero esta vez, ese viento traía consigo el vago aroma de una nueva primavera que, sin duda, llegaría tras el largo invierno. A las 5 de la mañana, un cielo plomizo cubría la base militar. A esa hora, normalmente, el primer entrenamiento del día ya habría comenzado, pero la explanada estaba vacía. En su lugar, una ambulancia estaba estacionada junto a una carpa de emergencia, y los enfermeros corrían de un lado a otro con camillas. Los soldados rasos, envueltos en mantas en lugar de sacos de dormir, esperaban su turno con rostros pálidos. Bajo la luz fluorescente de la carpa, los hematomas y los labios partidos de los reclutas recién salidos del galpón parecían aún más profundos, casi negros. Un auditor militar, en el borde de la carpa, tomaba declaraciones. Cada vez que levantaba la vista de sus notas, veía gasas ensangrentadas y férulas improvisadas. Su voz era tranquila, pero la fuerza con que apretaba el bolígrafo delataba su rabia contenida. Mateo, en un rincón del puesto médico improvisado, se presionaba suavemente un algodón con desinfectante en la mejilla. El olor a yodo le provocó un vuelco en el estómago. Miró al soldado del catre de al lado. Era el chico que recibía palizas nocturnas, y tenía el brazo, desde el hombro hasta el codo, terriblemente hinchado. Cuando Mateo se acercó con una expresión de disculpa, el otro soldado negó con la cabeza. «Che, me dijeron que ya no hace falta agachar la cabeza», lo dijo el general en persona. En su voz temblorosa se filtraba una extraña sensación de alivio. Mateo asintió, pero sintió como una parte de su corazón se endurecía como el hielo. La verdad había salido a la superficie,
y el aire fuera del agua era cortante. Mientras tanto, la sala de reuniones del comandante de la división era una cámara frigorífica. El general Julián Herrera miró el reloj de la pared y pasó una página del informe. Sobre la mesa reposaban el acta de la policía militar, los registros médicos y el teléfono celular de Gómez. La pantalla desbloqueada mostraba una carpeta llena de vídeos de los reclutas con los rostros ensangrentados. El título de cada archivo era la fecha, seguida de la palabra instrucción. Julián apretó los dientes con fuerza. Alejandro Vargas seguía de pie junto a la pared. Su pelo gris brillaba con reflejos plateados bajo la luz. Miraba por la ventana hasta que el sonido de la puerta al abrirse lo hizo girar lentamente. El capitán y el teniente entraron, aún con el casco en la mano, sus rostros marcados por una noche de insomnio y miedo. Julián preguntó con una voz gélida. Anoche, cuando se recibió la primera denuncia anónima, en el parte de novedades de la compañía figuraba, sin novedad. ¿Por qué? El capitán tragó saliva. Estamos investigando, mi general. Parecía un caso de insubordinación y no quisimos exagerar el informe. Su voz se apagó. Julián golpeó la mesa con la palma de la mano. No fue exageración, fue encubrimiento. Ustedes taparon el sufrimiento de sus hombres como si fuera basura bajo la alfombra. Alejandro avanzó. El sonido de sus pasos hizo que los dos oficiales se encogieran. Cuando yo era joven, también hubo gritos como estos. Una noche salté el muro del cuartel y puse patas arriba al pabellón. Su voz era serena, pero esa calma era más afilada que cualquier grito. El resultado fue 2 oficiales destituidos y un sargento que se quitó la vida. Esta vez, me temo que los números serán mayores. El rostro del capitán se tornó ceniciento. El coronel del batallón entró tarde. Se cuadró y, con voz temblorosa, entregó un informe. Mi general, la familia del cabo Gómez ha contactado a un abogado. Alegan ilegalidad en el procedimiento de detención. Julián sonrió, una sonrisa sin rastro de alegría. Perfecto. Transmítale a ese abogado que tenemos los vídeos de las golpizas, los registros de las llamadas de extorsión y la declaración jurada de todas las víctimas listas para el tribunal. Hubo un silencio denso. Nadie se atrevía a respirar. Julián miró su reloj de pulsera. El cabo Gómez y su padre, el coronel Gómez, tienen una audiencia con el fiscal militar hoy a las 2. Toda la primera compañía de reclutas será puesta bajo protección de víctimas y firmarán sus declaraciones. Luego, se volvió hacia Alejandro. Camarada, necesito pedirle un favor. Alejandro asintió. Ya sé lo que vas a decir, Julián. No me voy a quedar de brazos cruzados viendo las heridas de mi nieto. Sacó una pequeña libreta de su bolsillo. Los oficiales de guerra psicológica que trabajaron conmigo siguen en actividad. Yo me encargaré personalmente de la contención y reeducación de estos chicos. Julián exhaló y lo saludó formalmente. Por la tarde, un vehículo de la Fiscalía Militar llegó a la entrada del regimiento. Cuando los guardias lo escoltaron, Ricardo Gómez apareció, esposado. Tenía el labio partido por la trifulca de la noche anterior, pero su mirada seguía siendo desafiante. Todo esto es un show. Ya van a ver cómo se da vuelta. Aunque un guardia le empujó la cabeza hacia abajo, él mantuvo la barbilla en alto. Los reclutas, formados en una fila cerca de la entrada, contuvieron la respiración. Mientras Gómez pasaba frente a ellos, se tomaron de las manos instintivamente. En medio de ellos, los ojos de Mateo brillaron. Cuando sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo, Gómez torció sus labios ensangrentados en una mueca de desprecio, pero el rostro de Mateo no mostró ni el más mínimo temblor. Sus mejillas amoratadas reflejaban una luz fría. Su mirada no era de miedo, sino de una tranquila y firme determinación. El vehículo de la fiscalía arrancó, levantando polvo. Entre la polvareda, apareció el padre de Gómez, el coronel, corriendo desesperadamente. La insignia de águila en su hombro estaba cubierta de tierra.
golpeó la ventanilla del vehículo. «Hijo. Voy a hablar personalmente con el general». Un guardia lo detuvo. El coronel, con el rostro descompuesto por la ira y la desesperación, gritó: «Usted sabe quién soy yo». «Yo soy...». Pero la ventanilla subió, ocultando el rostro de Gómez. El coche se alejó, y los gritos del coronel se perdieron en el camino desierto. Esa noche, en el tablero electrónico del comando, se publicó la Directiva Especial para el Restablecimiento de la Disciplina Militar. Incluía un nuevo programa de protección de reclutas, una revisión total de los métodos de instrucción y la creación de una línea de denuncia anónima. Un capitán del equipo de auditoría, agotado tras una noche de trabajo, buscó a Mateo. «Estamos listos para grabar tu testimonio». Mateo se levantó de su catre. Su rostro aún estaba hinchado, pero sus pasos eran más firmes que el día anterior. La sala de grabación estaba en silencio. Sentado frente al micrófono, respiró hondo. «Siempre pensé que algo estaba mal. Nos enseñaron que un soldado no lucha para abandonar a su familia, sino para volver con ella». Su voz tembló por un instante, pero continuó. «Pero el cabo Gómez no nos veía como soldados. Éramos sus juguetes». Mientras la luz roja de grabación parpadeaba, Mateo liberó, frase por frase, los gritos que había reprimido durante tantas noches. Cuando terminó, en la habitación quedó una vibración sorda, como el latido de un corazón que volvía a empezar. «Gracias por tu valentía», dijo el capitán, inclinando la cabeza. En ese momento, Mateo supo que ya no estaba en la oscuridad del galpón. Al salir, el invierno parecía haber retrocedido un poco. El sol poniente creaba largas sombras rojizas. El frío todavía calaba, pero el mañana que se avecinaba era diferente. En los pasillos del pabellón, el aire estancado parecía moverse, como si diera la bienvenida a un nuevo dueño. Mientras tanto, en lo profundo del comando, Julián Herrera estampaba su firma en el último documento. A su lado, Alejandro Vargas miraba por la ventana la lejana pista de aterrizaje. «El ejército puede cambiar a los hombres, es cierto», dijo Julián, «pero no debe ser un criadero de monstruos». Alejandro asintió lentamente. «Hoy enterramos a uno de esos monstruos. Ahora nos queda reparar la tierra herida». El cielo se teñía de un azul nocturno, pero un fino rayo de luna descendía y abrazaba suavemente el alambre de púas de la valla perimetral. En algún lugar de la base, la banda militar comenzó a tocar la melodía de silencio. El sonido de la trompeta se extendió, y una extraña calidez pareció impregnar el aire helado. En el pabellón de los reclutas, en la carpa de los auditores y en el despacho del general Herrera, todos escucharon esa música. La batalla no había terminado, pero una cosa era segura: nadie volvería a guardar silencio. La sombra de Gómez había sido destrozada, y al igual que la luz blanca de la carpa médica, la base comenzaba, lenta pero inexorablemente, a iluminarse. Al anochecer por completo, 6 hileras de luces azules parpadearon a lo largo del camino trasero de la base. Mucho después de que el convoy de la Fiscalía Militar se llevara a Ricardo Gómez, la división seguía en vela. Una cinta amarilla de «Prohibido el paso» rodeaba el galpón, y el equipo de auditores, a pesar del fuerte viento, continuaba la reconstrucción de los hechos bajo potentes reflectores. El viento golpeaba la cinta de plástico, produciendo un silbido agudo que sonaba como los últimos gritos de Gómez. Mateo regresaba de su revisión médica nocturna. El cielo, en lugar de estrellas, estaba inundado por la luz de los reflectores. La iluminación se filtraba por las tejas rotas del galpón, haciendo brillar el polvo húmedo del interior. Al pasar por allí, sintió de nuevo en la garganta el olor a tierra y óxido que había respirado cada noche. Pero esta vez, superpuesto a ese olor, había otro, el de antiséptico y papel, el olor de las pruebas que sellaban el fin de esa era de terror. En el tercer piso del edificio del comando, en una sala de análisis improvisada, Julián Herrera, Alejandro Vargas y un investigador enviado desde Buenos Aires revisaban vídeos pasada la medianoche. En la pantalla,
las escenas de las golpizas grabadas por Gómez se reproducían en toda su crudeza, los rostros desfigurados de los reclutas, la sangre salpicando en la penumbra, la risa cruel de Gómez. Alejandro apretó los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El investigador murmuraba mientras tomaba notas: maltrato, coacción, humillación, grabación y difusión de imágenes, 12 cargos, como mínimo. A esa misma hora, en una celda de detención militar, bajo una luz fluorescente implacable, Ricardo Gómez llevaba un vendaje manchado sobre su uniforme de detenido. Durante el interrogatorio de la tarde, había intentado defenderse con mentiras: era instrucción, era una broma, estaban de acuerdo. Pero frente a las grabaciones y los testimonios, no tuvo más remedio que bajar la cabeza. Un fiscal militar arrojó un expediente sobre la mesa. Si estuviéramos en un tribunal civil, esto sería lesiones graves. Pero esto es la justicia militar. La pena por destruir la moral de la tropa es mucho mayor. Gómez, aferrándose a su último vestigio de arrogancia, gritó: no me importa. Llamen a mi viejo. Él va a arreglar esto en 5 minutos. Pero como única respuesta, la puerta de hierro de la celda se cerró con un chasquido metálico. La luz roja de una cámara de seguridad parpadeó, iluminando su rostro. Era una luz mucho más fría que la de la linterna que él usaba para aterrorizar a los reclutas. A la mañana siguiente, en la sala de conferencias del comando, se reunió el consejo disciplinario para todo el personal de oficiales. El coronel, el capitán y el teniente se levantaron, uno por uno, para dar sus explicaciones. Pero cada vez que tomaban el micrófono, sus voces se quebraban. En las declaraciones anónimas de los soldados se detallaba con una precisión brutal cada noche de violencia que ellos habían ignorado. Julián Herrera, con un tono gélido, sentenció: esto no requerirá una sanción. Requerirá una purga. Sus palabras parecieron hacer crujir las rodillas del coronel. Mientras tanto, el coronel Gómez, al enterarse de la detención de su hijo, no paró de hacer llamadas, intentando usar sus influencias. Pero el caso ya había sido elevado a la Auditoría General de las Fuerzas Armadas, directamente bajo el Ministerio de Defensa. Cuando le cortaron la última llamada, golpeó con el puño un organigrama enmarcado en la pared de su oficina. El cristal se hizo añicos, y los fragmentos se mezclaron con las medallas y condecoraciones que adornaban el cuadro. Sus subordinados murmuraban en voz baja: el coronel Gómez está acabado. Ya se habla de su pase a retiro. La grieta se extendía por el muro de poder que lo había sostenido durante tanto tiempo. Esa noche, por primera vez en meses, se oyeron risas en el pabellón de los reclutas. Un soldado, tocándose una gasa, bromeó: «Che, ¿ustedes creen que llegue a cabo antes de que me den la baja?». Mateo sonrió brevemente y sacó de su cajón una carta que había mantenido oculta. Con una mano firme, escribió: «Abuelo, finalmente encontré el coraje. Mañana quiero informarte de todo, como corresponde». Antes de terminar la frase, sintió un calor húmedo en los ojos. 10 días después, el caso Gómez llegó a una conferencia de prensa oficial del Ministerio de Defensa. La sala estaba abarrotada de periodistas y el sonido de los obturadores de las cámaras era incesante. Un portavoz anunció un plan integral para fortalecer la disciplina y erradicar el abuso, y concluyó con una frase tajante: «Este caso sentará un precedente de tolerancia cero». En la pantalla del televisor, los titulares cambiaban en tiempo real: Cabo Gómez procesado, enfrenta hasta 10 años de prisión. Mateo, en el comedor del pabellón, miraba la pantalla sin pestañear y exhaló largamente, como si el aire que había estado atrapado en sus pulmones por fin encontrara una salida. Esa misma noche, Mateo volvió a la sala de visitas. Esta vez, en lugar del viento helado, una estufa eléctrica calentaba el ambiente. La puerta se abrió y Alejandro entró, no como un general imponente, sino como un abuelo. En sus manos traía un sobre y un documento oficial del equipo de auditores: la solicitud de inclusión de Mateo en el programa de recuperación psicológica para víctimas. Se tomaron de las manos en silencio. En ese breve contacto,
Mateo sintió como los pedazos rotos de su autoestima comenzaban a encajar de nuevo. Afuera, la corneta tocó el toque de silencio. Pero ya no sonaba como una orden que lo arrastraba a la oscuridad. Era un sonido liberador, que parecía anunciar una nueva estación sobre las murallas grises del regimiento. El eco de esa misma corneta llegó hasta la lejana celda donde Ricardo Gómez, a través de los barrotes de una pequeña ventana, no tuvo más remedio que recordar las pequeñas dignidades que había aplastado. El llanto ahogado de los soldados que había atormentado ahora resonaba en sus oídos como un himno de victoria. A medida que avanzaba la noche, las nubes que cubrían el cielo de la base comenzaron a disiparse. La luz de la luna se abrió paso, dibujando suaves líneas sobre el techo roto del galpón. Sobre la cinta de precinto, las letras brillaban con un destello plateado, clausurado. Preservación permanente. El espacio que había albergado la violencia se había convertido en un monumento, una prueba del pecado que el ejército debía superar. Alejandro y Julián compartían una última copa. Incluso retirado, todavía me queda mucha responsabilidad por cumplir, murmuró Alejandro. Julián asintió, dejando su vaso sobre la mesa. Las huellas que dejaste salvaron a alguien hoy. Las sombras de los dos generales se fusionaron en el suelo. La promesa que habían hecho décadas atrás para defender a la patria ahora renacía como una promesa para proteger la vida más pequeña dentro de sus propias filas. Mientras la noche terminaba, la escarcha del amanecer cubrió la oscuridad. Y sobre esa escarcha, el primer sol comenzó a trazar una línea roja en el horizonte. Era el presagio de un final que aún estaba por llegar, la caída completa de Gómez y el verdadero renacimiento de la base. La música marcial que salía de los altavoces no lograba disipar la tensión que se sentía en el aire. Era el día de la audiencia de prisión preventiva para Ricardo Gómez y su padre. Antes del amanecer, los vehículos de prensa ya se agolpaban en la entrada. Cada destello de los focos de las cámaras se mezclaba con las luces de la garita, creando una sinfonía de destellos. Los soldados observaban desde las ventanas, sintiendo como el miedo congelado en sus cuerpos comenzaba a derretirse. Cuando el furgón de la Fiscalía Militar llegó al patio del tribunal, Gómez fue sacado a la fuerza. Llevaba el labio aún partido y una gasa sucia en la mejilla. Ante las preguntas a gritos de los periodistas, levantó la cabeza y lanzó un insulto, pero un guardia lo obligó a mirar al suelo. Los obturadores sonaron como fuegos artificiales. Al final del pasillo, su padre, el coronel Gómez, lo esperaba con el rostro demacrado. Sobre su rango se había añadido una marca de suspensión provisoria, y el pecho, donde antes brillaban sus medallas, se veía extrañamente vacío. Intentó extender una mano hacia su hijo, pero una doble fila de guardias se lo impidió. Dentro de la sala del tribunal, el aire era pesado. El juez militar miró a los acusados por encima de sus anteojos. Sobre su escritorio se apilaban las fotos de los vídeos, las declaraciones de las víctimas y los informes psiquiátricos. Su voz resonó como una sentencia. Acusado Ricardo Gómez, se consideran probados los cargos de abuso de autoridad, lesiones graves continuadas, coacción y grabación ilegal de imágenes. Sus acciones han provocado el colapso de la disciplina y la moral, con la connivencia y negligencia de sus superiores. Golpeó la mesa con el mazo. Por lo tanto, en virtud de los artículos correspondientes del Código de Justicia Militar, se lo condena a 9 años y 6 meses de prisión. Traslado inmediato a la prisión militar de Magdalena. El color desapareció del rostro de Gómez. Intentó gritar, pero de su garganta solo salió un sonido ahogado. Luego, la atención se centró en su padre. El juez enumeró los cargos de encubrimiento, abuso de poder y negligencia, y anunció su destitución forzosa y la anulación total de su pensión de retiro. Cuando la última palabra cayó, los hombros del coronel se hundieron. Su rango, que una vez brilló como una armadura, se desvaneció, y pareció más pequeño y frágil que cualquier civil. En el pasillo, los guardias arrastraron a Gómez hacia el vehículo de traslado. Cuando la puerta metálica se cerró, un fino rayo de sol se coló por la ventanilla y le acarició el rostro. Era una luz mucho más intensa y cruel que la de la linterna roja que él solía usar.
dentro del vehículo, un monitor comenzó a reproducir las normas de la prisión. Cuando apareció la frase, "La violencia es la falta más grave", los labios de Gómez comenzaron a temblar. El infierno que él mismo había creado era solo una antesala del que ahora le esperaba. Mientras tanto, en la base, las consecuencias se sucedían sin tregua. El general Julián Herrera reunió a todos los reclutas en el auditorio principal. De pie en el estrado, su voz era baja pero firme. Fallamos en proteger a nuestros camaradas. Pero un camarada, con su coraje, nos salvó a todos. En una pantalla gigante se proyectaron los detalles del nuevo sistema de denuncias anónimas y un programa de tutoría entre soldados. Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Luego, Alejandro Vargas subió al estrado. Aunque era un general retirado, su presencia tenía una fuerza inmensa. Un soldado, antes de defender la patria, es un ser humano que debe proteger al que tiene al lado. Nunca olvidaré lo que le pasó a mi nieto. Pero quiero que, cuando me vaya de aquí, pueda decir con orgullo que el ejército que amo ha cambiado. Se llevó un puño al pecho. El campo de batalla se estaba reconstruyendo, no en la tierra, sino en los corazones de esos jóvenes. Esa noche, cuando las noticias mostraron la sentencia de Gómez, los soldados contuvieron la respiración. La voz del presentador concluyó: a raíz de este caso, el Ministerio de Defensa ha iniciado una reestructuración total para erradicar el abuso en las fuerzas. Antes de que terminara, un recluta dejó escapar un pequeño grito de júbilo. El miedo que los había mantenido rígidos se disolvió, y comenzaron a darse palmadas en la espalda. Mateo sintió como una piedra pesada se desprendía de su pecho. Al anochecer, frente a la carpa de los auditores, Mateo saludó formalmente a Julián Herrera. Mi general, informo que he completado la solicitud para el programa de apoyo a víctimas. Julián le devolvió el saludo y entregó un pequeño sobre. Dentro había un diploma de agradecimiento con el dibujo de un soldado y una pequeña insignia de metal con la palabra valentía. No importa si algunos te recuerdan como el nieto de un general, dijo Julián. Esta insignia es la prueba de que cambiaste este regimiento. Un soldado es respetado por su rango, pero un hombre es recordado por su coraje. Por primera vez, Mateo sonrió. La comisura de sus labios, al estirarse, rozó el hematoma y sintió una leve punzada, pero ya no era el dolor del miedo. El invierno más largo estaba llegando a su fin. En una madrugada helada, la base se preparaba para la ceremonia de aniversario de su creación. Pero este año era diferente. Se celebraría también la finalización del primer programa de apoyo a víctimas de abuso. En el centro de la explanada se erigía un nuevo mástil. La bandera, aún cubierta, llevaba bordada en hilo dorado la frase: honor y protección al camarada. Mateo estaba en la primera fila. El hematoma de su rostro era apenas una sombra amarillenta. En su pecho, la pequeña insignia de valentía brillaba. A las 8 en punto, la banda militar comenzó a tocar. Julián Herrera subió al estrado. Hoy izamos una bandera que no tiene estrellas ni escudos. Solo tiene una palabra: camarada. Nuestro enemigo no siempre está afuera. La violencia dentro de nuestras propias filas es también una batalla. Y hoy, esa batalla la hemos ganado. No gracias a un general, sino gracias al coraje del más humilde de nuestros soldados. A una señal suya, la tela que cubría la bandera comenzó a descender lentamente, revelando la palabra camarada, bordada en hilo blanco sobre un fondo azul. Un murmullo de asombro recorrió las filas. Alejandro Vargas avanzó y se detuvo frente a Mateo. Soldado Cruz, un paso al frente. Cuando Mateo avanzó, el primer rayo de sol del día inundó la explanada. Alejandro abrió una pequeña caja de terciopelo. Dentro, una condecoración especial en forma de casco plateado refulgía. Se otorga al soldado raso Mateo Cruz la medalla al mérito por su valiente testimonio, que fue fundamental para la restauración de la disciplina y el honor en esta unidad. La banda tocó una fanfarria. Mateo recibió la medalla con una leve inclinación de cabeza.
Un temblor casi imperceptible en sus manos se transmitió por el suelo congelado, y los soldados en formación parecieron sentirlo, un eco silencioso de solidaridad. Luego, Alejandro habló desde el estrado. Estoy aquí como abuelo y como general retirado. Pero hoy, olvido mis rangos y mi edad. El soldado que hoy recibe esta medalla seguirá un largo camino en esta fuerza. Y yo, desde afuera, prometo una vez más dedicar mi vida a defender esta nueva tradición, la de proteger al camarada. Cuando terminó de hablar, un soldado en la última fila levantó la mano en un saludo. Inmediatamente, un segundo, un tercero, y luego toda la formación, miles de brazos se alzaron al unísono. Al regresar al pabellón, Mateo se detuvo frente a la cinta de precinto del galpón. Hoy le parecía increíblemente ligera. Tocó con el pulgar la placa de metal que habían colocado debajo del cartel, Sitio de Memoria y Educación contra el Abuso. El metal estaba helado, pero en la palma de su mano, la calidez de la medalla y la insignia lo reconfortaban. «Che, dicen que van a demoler el galpón», le dijo uno de sus compañeros. «Van a construir un nuevo centro de instrucción». Mateo asintió. «Mejor. Arrancar el mal de raíz». En ese instante, la risa de Gómez, que a veces todavía resonaba en su memoria, se desvaneció para siempre. La primavera llegó, y con ella, los cimientos del nuevo centro de instrucción. Sobre el hormigón fresco, se colocó una placa de bronce con la forma de un pequeño casco y una inscripción: «El coraje de proteger a un camarada salva a una unidad». Mateo, ahora con el rango de cabo, supervisaba a los nuevos reclutas. El general Herrera lo llamó a su despacho. «Felicitaciones por el ascenso, cabo. Pero recuerde que tiene una misión más grande que su rango, ser la prueba viviente de que esa placa no es solo un adorno». Al atardecer, Alejandro esperaba a su nieto en la entrada de la base. La melodía de la corneta flotaba en el aire. «Me salvaste, abuelo». «No», respondió Alejandro, abrazándolo. «Tu voz te salvó a vos, y salvó a tus camaradas. La pequeña medalla que ganaste brilla más que todas las estrellas que yo llevé en mi uniforme». Esa noche, en el pabellón, la oscuridad ya no era una amenaza. En el lugar donde estuvo el galpón, ya casi podía oírse la voz de los nuevos instructores, enseñando una lección olvidada, que el verdadero rango no reside en el poder, sino en la responsabilidad. Que la valentía es contagiosa. Y que un soldado existe, ante todo, para proteger a quien lucha a su lado. La luz de la luna entraba por la ventana, y Mateo,